Muy buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Aquí seguimos con el estudio de la eutanasia a la luz de las Escrituras y damos gracias al Señor por todas las bendiciones que Él nos da y espero en el Señor que Dios siga bendiciéndole grandemente durante este día. Pues anoche hablamos sobre algunas definiciones de la eutanasia y damos como una introducción a este tema, pero hay un dato interesante que también quisiera expresarle, es en cuestión o se encuentra en la enciclopedia de biótica, que dice que la eutanasia ha tenido 4 significados principales que le han sido aplicados a lo largo de la historia. En primer lugar, dice que la eutanasia es inducir la muerte a los que están en sufrimiento. En segundo lugar, dice que es la aplicación de terminar con la vida de quienes son indeseables. En tercer lugar, dice que dar atención a los moribundos, o sea, la eutanasia es dar atención a los moribundos. Y finalmente dice que la eutanasia también es dejar morir a las personas. En ese sentido, creo que en los primeros 3 aspectos o las primeras 3 aplicaciones que se le da a la eutanasia a lo largo de la historia, pues nosotros como cristianos, pues somos muy radicales en eso y decimos, bueno, pues eso es suicidio, ya sea asistido o suicidio premeditado o suicidio, como lo queramos ver. Decimos es terminar con la vida de alguien y es darle muerte a alguien, y ahí podemos y aplicamos enseguida lo que dice la palabra del Señor y lo que yo mencionaba ayer, sobre ese pasaje muy contundente que dice no matarás, ¿no? De Éxodo 20:13. Pero el último aspecto, la última aplicación que se le da a la eutanasia a través de la historia según la enciclopedia de biótica, que es dejar morir a las personas. Eso creo también nos golpea un poquito a nosotros cristianos, porque el dejar morir a alguien, nosotros decimos, bueno, pues eso no es eutanasia quizás, pero si vamos a esta definición y a este concepto que están dando en la enciclopedia, pues vamos a decir que es parte de la eutanasia, dejar morir a la persona. Entonces, es lo que también creo que ayer hablamos y decíamos que el no aplicar un tratamiento, el no seguir las instrucciones del médico y dejar morir a la persona es eutanasia. Y al ser eutanasia, entonces podemos decir que también estamos errando o estamos ahora sí no cumpliendo lo que dice la palabra del Señor de no matarás. Y lo que les decía, ¿verdad? Yo sé que es un versículo que he repetido mucho, pero que va muy hasta cierto punto directo hacia este tema. Pero, ¿qué dice más la Escritura sobre este tema, sobre la eutanasia? ¿Por qué? O sea, el no matarás es el fruto, o sea, el que se asesine, el que se le corte la vida a la persona, creo que es el fruto de algo. O sea, si nosotros examinamos un poco la palabra del Señor, vamos a ver que cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, también refirió algo que dijo, ¿verdad? No, se ha dicho, no adulterarás, pero yo os digo, dice, cualquiera que ve a la mujer, ¿verdad?, y ya codició en su corazón, ya adulteró en su corazón, ¿verdad? Entonces, Jesús va hacia la raíz, no hacia el fruto es, en este caso, ¿verdad?, el adulterio, pero la raíz está en la concupiscencia del ser humano. En ese sentido y en ese contexto, pues yo me pongo a pensar y digo, bueno, el no matarás, el no asesinar, el no cortar la vida a alguien, pues es el fruto de algo. Entonces es el fruto de alguna raíz que tenemos ahí.
Y al pensar en eso, hermanos, hablando de la eutanasia, ¿por qué la gente hoy está dejando morir a las personas? ¿Por qué la gente hoy está, o la gente está deseando morir o permitiendo que corten su vida? Pues tiene una raíz, yo creo que tiene una raíz, y en el segundo audio de este día voy a estar tratando de hablar sobre esa raíz del problema, amén, de la eutanasia, porque le vuelvo a repetir, ¿por qué es malo? ¿Por qué es malo? Bueno, porque hay una raíz. Bueno, porque hay un fruto que es el no matarás, pero hay una raíz dentro de ello que debemos tener muy en cuenta para nosotros tener una convicción firme, amén, en contra de esta doctrina o esta ideología que está floreciendo mucho en nuestros días. Bueno, pues este día hablamos sobre la raíz del problema, ¿no? O sea, la ideología de la eutanasia está en contra de los principios bíblicos, ¿verdad? Y solamente podemos sacar ese versículo que he repetido, era durante estos audios, que es muy contundente, que es no matarás, ¿no? De Éxodo 20:13. Y con ese versículo ya entendemos que la ideología de la eutanasia está en contra de los principios bíblicos, ya que este versículo es primordial, importante, principal, dentro de la escritura, dentro de, ahora sí, los mandamientos del Señor, porque es parte del decálogo, tanto en la ley judía como parte de nuestros principios como cristianos. En base a todo eso, tenemos que ir y ver que esta ideología que está tomando mucho auge tiene raíces, porque al fin y al cabo el no matarás o la eutanasia, ya sea asistida, ya sea en sus formas diferentes que se ha estado mencionando, incluso dejar morir a la persona, que es cortarle la vida, en todos esos aspectos, están violando el principio, pero eso es el fruto de algo, es el fruto de algunas situaciones internas del ser humano. Y yo creo que el fruto que es la eutanasia tiene raíces muy internas, muy ahora sí, espirituales, en el ser humano. Dentro de lo primero que puedo ver es que el ser humano se ha olvidado de quién es. Por eso da el fruto de la eutanasia, da el fruto de cortarse la vida. Y, y quizás alguien dijera por ahí, bueno, pues el ser humano sabe quién es. Pero cuando nosotros vamos y analizamos a la sociedad, vamos a ver que la sociedad está dando más auge a la existencia del animal, de la planta, y se está olvidando de darle auge o darle lo primordial a la vida del hombre, a la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque hemos olvidado quiénes somos. Y es tan fácil eh, saber, ¿verdad?, quiénes somos, yéndonos a la palabra del Señor. Y quizás lo sabemos, pero no lo creemos. Pero más nosotros los cristianos debemos darle auge a la vida, puesto que somos o fuimos hechos a imagen de Dios. ¿Verdad? Todos lo sabemos, en Génesis nos habla que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. En base a eso, pues nosotros no podemos cortar la vida del ser humano o de nosotros mismos. Pero también, hablando en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, somos templo del Espíritu Santo. Ya nosotros cristianos, según Corintios 6, del 19 al 20, somos templo del Espíritu Santo. Y al ser templo del Espíritu Santo, pues ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero también debemos entender que hay veces la raíz, o perdón, el fruto, o la raíz que da fruto, da la eutanasia, el cortar la vida de las personas, es creer que el ser humano tiene la libertad y la potestad sobre su vida. Cuando nosotros
como cristianos sabemos que la palabra del Señor nos habla muy claramente que el único que tiene la potestad de la vida del ser humano es Dios. No hay nadie más, ¿verdad?, que pueda tener potestad sobre sobre la vida del ser. Según Job 1:21 dice, 12:10 dice que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. O sea, nosotros no tenemos potestad sobre nuestra vida, no está diciendo Job, sino Dios es el que tiene la potestad sobre nuestra vida, porque Él la tiene, dice aquí, en su mano. Eso es tremendo, pero hay veces esa ideología de nuestra libertad, que se ha vuelto libertinaje, en algunos casos, ¿verdad?, nos lleva a creer que tenemos libertad de decidir si cortamos nuestra vida o, o, o la dejamos así, o sea, decidir. Y lo tremendo está que esa libertad, según hermano, no es más que necedad, porque en Eclesiastés 7:17 dice, no seas demasiado impío, ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Imagínate, en vez de libertad, ¿verdad?, para decidir eh, dejar de existir, es necedad, es impiedad. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de quién rige nuestra vida. Pero también dentro de las raíces que da el fruto de la eutanasia, yo creo que está, como decía en la introducción y en la presentación el maestro Salomón, ¿verdad?, el miedo, el temor de las personas, ¿verdad?, enfrentar una situación tremenda en su vida, tanto económicamente y emocionalmente. Estábamos hablando sobre las raíces que provocan el fruto de la eutanasia, del cortar la vida a las personas y del infringir una ley de Dios que es no matarás, ¿verdad?, en cualquiera de sus aspectos. Y hablamos sobre el olvidarnos de quiénes somos, hablamos sobre el olvidarnos de quién es el soberano en nuestra vida y creer que tenemos la libertad de decidir, pero también del miedo, el miedo a enfrentar circunstancias de la vida, pero este miedo, este temor, aleluya, proviene cuando el hombre está alejado de Dios. Mientras más alejado de Dios, ¿verdad?, más temor a las circunstancias es provocado en el ser humano. Y bien lo dice en la Biblia, ¿verdad?, que en el amor no hay temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Eso quiere decir que si estamos en Dios, pues ese temor tiene que salir fuera. No con eso estoy diciendo que pues no llega un momento en que uno por las circunstancias de la vida, ¿verdad?, desea morir. ¿Quién no ha deseado morir en algún momento difícil de su vida? ¿Verdad? Pues creo que todos, y si los que nos están escuchando hay alguien que diga, pues nunca he deseado morir, pues gloria al Señor, le felicito, ¿verdad? Pero todos en algún momento, y eso lo podemos ver también en la palabra del Señor. Job deseó morir, incluso maldijo el día de su nacimiento. Elías deseó morir y le pidió a Dios que lo mate, ¿verdad? O sea, pero no fueron más allá, más que de ese momento de desesperación. Y en ese momento de desesperación, pues gracias a Dios, ¿verdad?, la asistencia de Dios fue muy buena para estos hombres y es buena para nosotros. Entonces, el desear quizás en los momentos difíciles dejar de existir es parte del ser humano, pero el ejecutar ese deseo, es ahí donde hay que frenar
las circunstancias. Entonces, pero ¿qué lo provoca? A veces, les decía, ese temor a enfrentar circunstancias dolorosas, ese temor de enfrentar, ¿verdad?, la economía, de no tener para quizás sufragar los gastos que conlleva la enfermedad. Bueno, ese temor de emociones, de dependencia, bueno, de muchas cosas, el temor, y quizás eso pues lleva a desear morir y desear dejar de existir. Pero en medio de todas esas circunstancias hay algo que nos ayuda. ¿Qué es ese algo? No algo, sino alguien que nos ayuda. ¿Y quién es ese alguien? Es Dios. ¿No? Es Dios hoy más que nunca. Entonces, el ser humano está queriendo ser libre, pero se está atando cada día más, ¿ah?, a través de sus ideologías. Y lo tremendo está es que eso lo lleva cada día más y más a alejarse de Dios, según en su libertad, pero eso lo lleva a producir esos frutos que la palabra del Señor nos habla que son en contra de los principios de nuestro Dios. En este sentido, y en este caso, ¿no?, que estamos hablando, es producir la muerte prematura, matarse, el estar en contra de una ley divina del Señor. Y lo tremendo está que sea cual sea la forma, siempre al violar un principio bíblico, pues tendremos que enfrentarnos nuestras consecuencias, quizás ya no legales, pero sí espirituales más adelante. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿no?, y meditar en esas circunstancias. Así que Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios esté en su vida. Por ahí, en la escritura, recordamos que dice que los días van a ser acortados. Yo pregunto, entre el grupo, entre los hermanos que están en este momento o han estado estos días debatiendo y exponiendo ideas, hay mucho conocimiento, mucha sabiduría. Yo pregunto, esa expresión de que los días serán acortados, ¿no es una suerte de eutanasia en cuanto a los días? ¿En cuanto al tiempo? Porque en eso consiste la eutanasia. Hacer que la muerte llegue antes de lo previsto. Adelantarse, por la causa que sea. Yo no estoy de acuerdo. Pero en definitiva, terminar con la vida de alguien antes que ésta por su propio medio termine con la vida de esa persona. Hoy me entero que gente cercana a mí han mantenido en secreto esto, pero se publicó. La mamá, la abuela de las personas que conocemos y que son parte de nuestra congregación, con una enfermedad terminal, llegó a un extremo en la que los médicos le dicen a la familia: hay dos posibilidades: ponerle morfina para mantenerla viva o dormirla para que ella no sufra y se acorten sus días. Mantenerla despierta o dormirla. Y la madre, cuando vio el rostro de las hijas,
se dio cuenta que algo grave estaba. Ella le tuvieron que decir la verdad y la madre eligió mantenerse despierta. Y llegó la hora cuando tuvo que llegar. Eso sería todo lo contrario de lo que es la eutanasia. Buenos días, hermanos del grupo de instrucción teológica. No sé si ya terminaron y estamos en conclusiones, como se marca en las reglas del grupo. Quisiera dar mi aportación sobre los temas que se han dado. Hay una gran generalidad de oficios, de pensamientos, de partidos políticos, de sentimientos. El ser humano como tal es un individuo, es individual. Las medicinas tienen ciertas reacciones muy propias del cuerpo, del ser humano, individual. Aun cuando entra dentro de una norma, lo normal es que sea, ¿verdad? Hay cosas que van fuera de lo normal. En todo, me estoy refiriendo a la generalidad que hay en todo. Desde la generalidad de teología, generalidad de apreciación de la vida, de sentimientos, de política, de pensamiento. Y bueno, en este mundo donde hay una gran generalidad, se inserta por la gracia de Dios, o se levanta por la gracia de Dios la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, de la cual formamos parte y la cual es sal y luz en este mundo. La iglesia que debe estar en todos lados y en todo tipo de acciones, política, religiones, fenómeno social, cortes, etcétera. En todo debe estar la iglesia. De allí el pensamiento de esta iglesia de saber que no puede empobrecer y no debe de empobrecer el concepto de ser hijo de Dios y participante del reino. ¿Y cómo se empobrece? Pensando que la gente cumple con Dios solamente con dar su diezmo y mantener contento al pastor. Así se empobrece, pensando que solamente va a la iglesia el domingo y los demás días de la semana es diferente. Así se empobrece. Se empobrece pensando que el templo es la casa de Dios, el edificio. Y ahí hay que guardar compostura. Se empobrece el reino de Dios, o lo empobrecen o tratan de empobrecerlo con ese tipo de pensamiento. Y más cuando el pastor está feliz y contento. En tanto le den los diezmos, las ofrendas, él es feliz. Que la iglesia haga lo que quiera. No es así, hermanos. El reino de Dios se extiende y va más allá. Me gustaría dar el último audio. Creo yo, hermanos, que el cuerpo, en base a la palabra de Dios, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la comunidad colectiva, dice también 1 Corintios, es el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios. Cuando Pablo dice, para que si tardo, le dice a Timoteo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, no se está refiriendo a un edificio.
se está refiriendo precisamente en esa comunidad de fe que debe de ponerse de acuerdo y vivir como aquella alabanza que dice, hay un pueblo que vive muy feliz, es el pueblo de Dios, pero no en una burbuja aislada. Vosotros sois, dice la palabra, la sal, una ciudad asentada sobre un gran monte. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, pero en Abraham se formó el pueblo de Israel con su descendencia. Y ese pueblo albergó gente que vino a formar parte, como Ruth, la moabita, como eh, aquella mujer que era Rahab, la ramera, etcétera. Entonces, la iglesia tiene un estilo de vida, un código cívico, ético, moral, en el que debe de vivir y alumbrar a la sociedad. De allí es que nuestros maestros, nuestros abogados, nuestros carpinteros, nuestros mecánicos, nuestros médicos, etcétera, vayan siendo luz, sal y bendición en medio de un mundo con sus propios intereses dañinos y malvados. Nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Y si la vida cristiana no sirve en la sociedad, la sal perdió su sabor. Vayamos allá. Yo arengo a mis ovejas y siempre que termino de predicar les digo, vayamos al mundo. Porque va contrario a las otras ideas, ¿no? De que no vayas al mundo, no te vistas así, no comas esto, no hagas aquello. Al contrario, vamos al mundo, vamos a compartir la esperanza gloriosa de las promesas de Dios. Vamos a conquistar para Cristo, vamos a ganar almas. Ahí está la misión de la iglesia, la gran comisión. Y no tiene nada que ver con ir a repartir tratados y regalar aquí unos folletitos que la gente lo toma por educación y respeto, y te das la vuelta y lo tira. Eso no es evangelismo. En realidad no es evangelismo que en una calle convenzas sentimental a una persona y llore la persona y en algún momento aparentemente crea haber aceptado a Jesús, pero ¿qué vas a hacer con ese que ya aceptó a Cristo? ¿Dónde está el discipulado? Y también encontramos otro punto de las megas campañas evangelísticas con aquellos hombres de la superfe que llegan, ¿no? Y hacen un espectáculo. Pero no hay, es ruido nada más. Hermanos, nos queda una gran tarea. Seguir sonando nuestra campana del reino de Dios y llegar a todos los estratos sociales y a todo tipo de gente haciendo conciencia. Dios les bendiga. Una humilde aportación de un servidor desde Cancún, Quintana Roo. Bendiciones a todos. Hemos empobrecido la acción cristiana. Hemos reducido la actividad del cristianismo. Hemos dicho que el edificio, el templo, es el santuario, la casa de Dios, cuando ningún edificio, ningún santuario puede ser la casa de Dios. No es por más pulido y arreglado y más bendecido, orado y echado agua bendita no es la casa de Dios. La casa de Dios es el cuerpo del hombre cristiano, que es templo del Espíritu Santo. Y también podemos entender que la comunión de los santos que adoran el grupo de creyentes viene siendo precisamente el cuerpo glorioso de Cristo. Eso viene siendo lo que es el templo.
Dios está en los edificios por la comunión de los santos, por el grupo de creyentes en la fe. Pero este grupo de creyentes en la fe debe salir a ser luz y sal del mundo. Fíjense cuánto error tenemos cuando enseñamos a la gente que no debería ir al mundo. Cuando yo doy la bendición apostólica en la congregación, yo digo, vayan hermanos, al final digo, vamos al mundo. Oh Señor, llévanos al mundo, donde podemos compartir la gracia, la restauración y la fortaleza que dan tus promesas a un mundo deteriorado, dañado, herido por el pecado. Y allá es donde vamos a hacer luz, sal del mundo, una ciudad asentada sobre un alto monte. Y es allá donde hemos de ir como entes, como seres humanos en el devenir de la vida, compartiendo la esperanza. Allí como abogados, como médicos, como profesores, como lo que Dios nos ha llamado a hacer, albañiles, electricistas, todo lo que seamos. Tenemos un mundo muy deteriorado que el electricista, el carpintero, el mecánico son una bola de rateros, tramposos. Lo mismo es un abogado, lo mismo es, podríamos decir, un médico, etcétera. Pero los santos que han tenido la bendición de llegar a tener una carrera van a ser bendición, van a ser insertados. Y oigan, una palabra que me llamó mucho la atención en ese video es que dice, la política es sucia, pero ¿por qué es sucia? Porque la han ensuciado los hombres. Pero cuando los hijos del reino de Dios llegan, ahí no deben de perderse, no deben ser absorbidos. Deben de ver un mundo que necesita una transformación social, porque está hambrienta de justicia social. Bueno, Dios los bendiga. Buen mensaje del Papa, mejor que muchos. Así es que está bien. Cuídense, un abrazo desde Cancún.